Queridos amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos. Nuestro querido amigo Ramín va a continuar con la segunda parte, ya que el lunes pasado la comenzó, y la tercera parte será el próximo lunes. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Por favor, querido Ramín. Buenas tardes, saludos a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente. Vamos a continuar. La semana pasada hablamos de un poco, digamos, de lo que dio origen a las letras del viviente. Todos pertenecían, eran estudiantes de la escuela Sheikhi, que como hablamos la semana pasada, se distinguía del resto, digamos, de la filosofía musulmana en el sentido de que entendían de que las profecías no debían de ser entendidas en su forma literal, ¿no? Y sabemos, Baha'u'lláh mismo nos explica que siempre ese rechazo que todos los profetas de Dios han experimentado se origina principalmente en esa adhesión a un entendimiento literal, ¿no? De las profecías. La profecía, por ejemplo, dice que Jesucristo vendrá sobre las nubes. Entonces la gente mira al cielo y espera algún día ver a Jesucristo sobre las nubes, lo que obviamente, aunque pasen millones de años, nunca va a pasar, nunca va a ocurrir. Muy bien, entonces antes de continuar, como la semana pasada vimos, hay mucha información, ¿cierto? Hoy sí vamos a empezar a hablar un poco sobre cada uno de las letras del viviente. Lamentablemente, de la mayoría no sabemos más que nombre, en algunos casos lugar de nacimiento y cosas muy, muy básicas, ¿no? Pero bueno, eso igual lo vamos a hacer. Pero antes quisiera aclarar algo que se mencionó la semana pasada y que había cierta confusión. Se habla en el mundo Bahá'í, hay Bahá'ís que hablan de 19 letras del viviente, por ejemplo. Inclusive algunos solían hablar de 20 letras del viviente, donde la bendita belleza Baha'u'lláh era el número 20, el Bab era el número 19, ¿no? Y eso ha sido aclarado por la Casa Universal de Justicia también. FOAT me facilitó en uno de esos días, hace unos días, unos documentos, y hay más documentos donde se aclara que esa confusión tal vez se deba a la forma en que se escribe las palabras Wahed, que significa unidad, y Vahid, que significa, que es un nombre, digamos, y que significa 18, digamos, ¿no? Vahid, bueno, ahorita no. Voy a comenzar Único, único, creo. perdón, único, muchas gracias. Entonces vamos a ir acá nada más, yo quiero que ustedes vean, esto es como en la literatura Bahá'í encontramos las dos palabras. Lo interesante de Vahid y de Wahed es que Wahed es la palabra, digamos, y Vahid es una otra palabra que nace también de lo mismo. Los dos tienen la misma raíz. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, para mí hasta hace poco yo me confundía porque yo veía esto y realmente no sé cuál es la diferencia, excepto por un pequeño tilde en la A. Y si yo me cambio todo esto, perdón, si yo pongo, disculpen, si yo pongo todo esto en color normal, miren acá, Vahid se escribe así, Vahid, en persa estoy hablando, o en árabe, ¿no? Y Wahed se escribe así. Inclusive personas que no saben el idioma árabe o persa, viendo esto, saben que
se trata de dos palabras diferentes, no son idénticos. Pero para un persa, cuando lee lo de arriba o lo de aquí, es muy parecido y fácilmente nos podemos... Yo tengo un primo hermano que vive en Australia y que se llama Vahid, ¿cierto? Y entonces, tal vez parte de la duda o de las cosas que ocurren es esto. Bueno, era uno. Lo otro, quería mencionar que hay una carta de la Casa Universal de Justicia a través de su departamento de investigación. Ustedes saben que todo Bahá'í, aparte de las instituciones, ¿no? Pero todo individuo Bahá'í tenemos ese derecho, esa facilidad de si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que quisiéramos hacer, podemos dirigir la consulta a la Casa Universal de Justicia. Y la Casa Universal de Justicia remite esa consulta ¿cómo dice? Al Departamento de Investigación de los Textos Sagrados, que es todo un departamento que continuamente está, digamos, está estudiando, pues, ¿no? Los textos. La misma Casa Universal de Justicia, si ustedes leen la parte en ese gran eh, recopilación parece un libro, pero bueno, es una recopilación, Luces de Guía, ahí mismo hay citas donde la misma Casa de Justicia explica cómo la Casa llega a tomar una decisión, ¿cierto? Y parte de ese proceso es la consulta con este departamento de investigación donde buscan en los textos sagrados cualquier mención, indicio que tenga que ver con este asunto que se está viendo, ¿no? Y la casa, después de mucho estudio, mucha deliberación y mucho, eh, obviamente, oración y todo eso, recién llega a una, a una decisión. Muy bien. Entonces, eh, y en estas cartas, la Casa de Justicia aclara, inclusive en las primeras, no sé, la primera edición de Rompedores del Alba, que fue traducido por Shoghi Effendi, pero que eh, un comité, parece que en Estados Unidos, en el occidente, me parece que fue en Estados Unidos, no estoy seguro, se encargó de ponerle un índice y todo esto, y ahí mencionaba inclusive, habían 20 cartas del puño y letra del Santo Bab a las 18 letras del viviente, a Bahá'u'lláh y a él mismo, ¿no? Y inclusive ahí ponen a la primera letra, a la segunda, y 19 letras y 20ª letra. O sea, ahí en la primera edición o primeras ediciones había ese error. Ya esto ha sido corregido y solo hay 18 letras del viviente. Lo que el Bab hace es, se une a esas letras del viviente para formar el primer Vahet. Vahet, ustedes saben, tiene un valor numérico de 19. Y Hay, Hurufe Hay, tiene un valor numérico de 18. Las letras del viviente son 18. Las letras del viviente más el mismo Bab forman el primer Vahet, la primera unidad. Recordemos que el Santo Bab pedía a sus seguidores, en ese caso a las letras del viviente, que juntaran o hicieran listas de los que aceptaban la fe en grupos de 19. Él daba muchísima importancia al número 19, lo que se refleja, por ejemplo, en nuestro mismo calendario, ¿cierto? El calendario Badí o el calendario Bahá'í, digamos, consta de 19 meses de 19 días, ¿no? Entonces, 19 y en una de las cartas, una carta a aquel a quien Dios hará manifiesto, esa carta que hace, esa tabla que hace el Bab a Bahá'u'lláh, no sé si ustedes lo han podido estudiar, dice literalmente, el Bab le pide a aquel a quien Dios hará manifiesto
darle 10 años adicionales a su revelación, ¿no? Entonces, esto es tremendo, o sea, para mí personalmente. Él sabía, Baha'u'llah sabía, Dios sabía, obviamente, que la revelación del Bab iba a tener una duración de 10 años, de 9 años. Por eso es que en Siachal, Baha'u'llah tiene su primera declaración con él mismo nada más. Él es el único. ¿Cierto? Algunos más también parece, pero bueno, eso no vamos a entrar en detalles ahí. Y él espera 10 años hasta 1863 en Bagdad, justo antes de salir de Bagdad, unos días antes, 12 días antes de salir de Bagdad, donde en el jardín de Rezwan, él comienza a develar su estación, ¿no? Y ustedes, cuando nosotros estudiamos sus obras de la bendita belleza, como Gemas de los Misterios Divinos, o Los Siete Valles, Los Cuatro Valles, o el Libro de la Certeza, en varias partes nos damos cuenta que Baha'u'llah, en forma indirecta a veces, da a entender que él no puede decir más, que está vetado, ¿no? En una de sus obras, él dice, estoy vetado, no puedo hablar más, dando indicación muy clara que si bien él era de guiar la manifestación, pero había dado su consentimiento a dar al Bab, a la revelación, a la dispensación del Bab, 10 años adicionales. Entonces, 19 realmente es un número muy simbólico, muy significativo en la revelación del Bab. En la próxima reunión, Dios mediante, vamos a hablar un poco sobre el significado, ¿no? O sea, ese significado místico de 19 tal vez, que tiene que ver con las primeras palabras del Corán, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, que son 19 letras. Eso es lo más interesante. Ese Bismillahirrahmanirrahim, que en castellano o en español, lo acabo de contar, son 42 o 43 letras, ¿cierto? En árabe son 19 letras, nada más, ¿no? Entonces, y hay profecías y hay hadís que hablan de ese Bismillahirrahmanirrahim y que es el origen de todo, especialmente la B y el punto, ¿no? Y por eso tal vez el Bab dio a sí mismo el título de punto primordial, ese punto, ¿no? Primordial. Pero bueno, eso lo vamos a hacer la próxima semana, Dios mediante. Voy a entonces comenzar. Hoy vamos de lleno a hablar sobre cada uno de las letras del viviente. ¿Listos? Adelante entonces. Disculpen, a ver, aquí voy a, mi pantalla se queda chico. Ok, ahora sí, voy a ver cómo puedo hacer esto. Aquí está. Voy a quitar esto. Muy bien, amigos. Entonces, me gusta siempre empezar con lo obvio. ¿Cuál es lo obvio? Lo obvio es que las opiniones y puntos de vista que aquí vamos a hablar pertenecen al autor o autores únicamente y reflejan perspectivas individuales. No necesariamente representan las opiniones oficiales de la fe Bahá'í y no deben ser tomadas como definitivos. Eso siempre me gusta aclarar esto. A la mano derecha ustedes pueden ver en persa los nombres de las 18 letras del viviente. Empieza con Mullah Hossein Bushrui y acaba con Muhammad Ali Bar Furushi, el santo Qudus. Bueno, letras del viviente, Hurufe Hay, acá dice Hurufe Hay, y esto es en persa como se escribe, Hurufe Hay. Título otorgado por el Bab a sus primeros 18 discípulos. Estos 18 discípulos, recuerden, encontraron al Bab sin ser invitados, sin que alguien les hable de la fe, que les enseñe la fe. Ellos eran todos
discípulos, a estudiantes de la escuela Sheikhi, Sheikh Ahmad y después de él Sayyid Qasem, jóvenes, muy, muy jóvenes todos realmente. Y bueno, aquí vamos con las letras del viviente. Molla Hossein Bushrui. Él fue el primero, sabemos todos su historia, su increíble historia, el primero en declarar su creencia en el Bab. Eso ocurre el 23 de mayo de 1844. La reunión, ustedes saben, con el Bab se encuentra, él, mejor dicho, llega desde Bushrui, perdón, desde Bushehr, perdón, desde Bushehr, llega a Shiraz y en la puerta de Goran, de puerta de Shiraz, una de las puertas, encuentra a un joven, a un Seyed joven, que era el Bab, y él le da la bienvenida. Él ya justo antes él había estado viajando Molla Hossein con su hermano y su sobrino, el hijo de este, y ya los había mandado a buscar dónde quedarse a un madresé, ¿no? A un lugar, digamos, donde servía de escuela y también los viajeros podían alquilar cuartos. Y el Bab pues le da la bienvenida y lo invita a su casa y Molla Hossein, un poquito sorprendido, le dice al Bab algo así, esas son mis palabras, como que he quedado con mis amigos, mis compañeros, en encontrarme con ellos, así que no pude ir con usted, ¿no? Una cosa así. Y el Bab, sabiendo pues la cultura musulmana, que todo lo que hablamos lo decimos con inshallah, o sea, si así Dios lo determina, si es la voluntad divina. Y el Bab le dice, sin duda has condicionado esto a la voluntad divina. Y parece que no es su voluntad. Entonces, cuando dice el Bab esto, él se queda, digamos, desarmado y bueno, lo sigue a este joven y todos ya saben, llega a su casa en en el cuarto que está en el segundo piso, comienza pues esa conversación entre los dos y donde esa reunión sigue hasta horas después de la medianoche y él ya cuando regresa, digamos, deja la casa del Bab y se va pues a encontrarse con su hermano y sobrino, ya se había convertido, digamos, en Babi, ¿cierto? Es él, eh, bueno, en la historia Bahá'í tiene una larga lista de hazañas, ¿no? De hazañas, ¿no? Y que enseñó a muchísima gente, especialmente en Jorazán. Aquí tenía yo, perdón, discúlpenme, déjenme ver si puedo eh, compartir con ustedes el mapa. Un ratito, aquí está. Y tengo que salir un ratito. Aquí está. Me ha tomado buen tiempo hacer ese mapa. No he querido ponerle nombres, muchos nombres a las ciudades para no confundir. Nada más ese es un mapa de Irán actual, como pueden ver. Y aquí está Bushrui, ¿no? Donde nacieron las primeras tres letras. O sea, Molla Hossein, su hermano y su sobrino, ¿no? Las tres primeras letras del viviente nacieron acá. Y como pueden ver, aquí lo he marcado con X porque es Tabriz también, ¿no? O sea, de ahí de Tabriz es una de las letras del viviente y como fue martirizado el Santo Bab, ahí lo marqué con X. Y ese de aquí, la flecha, marca el lugar de donde viene el único hindú. En esta época era hindú, él era de Mulan y la ciudad hoy en día es una provincia, está dentro de una provincia pakistaní, en Pakistán. Ustedes saben que después de la
de la independización, digamos, de India, de la India, hubo pues luchas entre los musulmanes y los hindúes y se dividió el país en dos. Ahora es Pakistán, la parte musulmana, digamos, y India, ¿no? Pero en la época del Bab y Baha'u'llah, todo era India. Y en India colindaba en esta época, desde esa parte de aquí, ¿no? Esa parte de aquí donde está mi cursor, esa parte es Afganistán, digamos, ¿no? Y esta parte es Pakistán ahora. Muy bien, y varios acá, por ejemplo, este es Yazd, de Yazd son dos. En la medida que se pueda, voy a ir mostrándoles los lugares, ¿no? Eh, Asvin está aquí, por ejemplo, de ahí era Tahere y eh, bueno, lo vamos a ver ahorita. Los nombres, no me atrevo a mencionar nombres. Muy bien. Entonces, aquí estamos otra vez. Y yo acá, bueno, acá está en persa también, y aquí está arriba también está en persa, Molla Hossein Bushrui. Nació cerca de 1814 y falleció, fue martirizado en Sheikh Tabarsi. Casi la mitad, si no me equivoco, la mitad de todas las letras del viviente fueron martirizados en Sheikh Tabarsi. Bueno, Molla Hossein Bushrui. Si alguien quisiera decir algo, por favor, me interrumpe nada más, no hay ningún problema. Muy bien. Después, disculpen, no está. Sí, Ramín. Sí, Fuad, adelante. Sí, de las 18 letras del viviente, algunos no fueron fieles y abandonaron al Sí, Bab. sí, sí. Eso lo voy a mencionar en la medida que vayamos a llegar a ellos. Bueno, me he adelantado. No, sí, sí. No se preocupen. Al final va a haber un espacio para preguntas, pero digo, si algo, estamos hablando de algo y de repente alguien sabe algo más o quiere añadir algo más, encantado, ¿no? Recordemos, amigos, que Molla Hossein eh, eh, fue, Querido Ramín, dame un segundito, Moneré está ahí con la manito levantada. Sí, allá, yo sobre no veo, Molla Hossein Bouchouye, señor Ramin, el Gal'e Sheikh Tabersi o Fuerza de Tabersi está igual, solamente adentro donde está enterrado su cuerpo sagrado, continuo con el Sheikh Tabersi, hicieron una mezquita. Única diferencia que hay, al mezquita han arreglado bastante, pero el muro, la entrada de ese muro, ese tabercí, es como 2.500 metros en total diámetro del terreno, donde estaban 330 personas. Es muy pequeño el lugar y los árboles son enormes, casi algunos tienen como un diámetro enorme. Si uno se sienta acá, otro lado no sabe nada que hay una persona para acá. Y ahí está igual, el Sheikh Tabersi no ha cambiado nada, solamente donde está esa parte que está Sheikh Tabersi y Molla Hossein Bouchouya, ahí sí que lo hicieron una mezquita un poco más grande y más arreglada. Eso quería agregar, porque gracias. está en mi provincia de Sori, 40 kilómetros de Sori. Sí, usted ha conocido en persona, pues, el lugar. Sí. Muy bien, perfecto. Sí, 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 aún existe Sheikh Tabarsi. Es un lugar, como acaba de mencionar la señora, con su mezquita y mucha gente musulmana va y bajáis también, obviamente, van, tratando siempre de no divulgar qué está ahí, porque los musulmanes, lamentablemente, si se enteran o si ven mucho movimiento, al toque se encargan de destruir las cosas. Pero bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces, Bubble Bob, Puerta de la Puerta. Ese fue el título que le da el Bab
a Mullah Hossein. Lo llama Babul Bab. O sea, de una forma nosotros sabemos, es a través del Bab que llegamos a la bendita belleza. No, no únicamente los Bahá'ís, sino que la humanidad entera, la creación entera, a través del Bab, termina ese ciclo profético y entramos a ese ciclo que Baha'u'lláh ha inaugurado, ¿no? Entonces, llamar a uno de sus, al primero de sus discípulos, Babul Bab, puerta de la puerta, quiere decir que a través de él también va a negar, ¿no? Y obviamente sabemos que el segundo y el tercero también fue así. Babul Bab, pero recordemos, amigos, cuando llega cuando llega a, se me fue el nombre. No, donde llega, pues, donde había fallecido su maestro, Sayyid Qasem, a Karbala, llega a Karbala unos días después del fallecimiento de Sayyid Qasem, y dice, ¿el maestro qué dijo? Eso es lo que hicimos la semana pasada. Y le dicen, el maestro dijo que salgamos a buscar. Y él dice, ¿y qué esperan? Y él arranca. Por eso es que nada más dos lo acompañan, su hermano y su sobrino. Lo acompañan y ellos van a una mezquita en el camino y allá hacen 40 días de ayuno y oración, preparándose para... Uy, Ramín. Uy, problema de internet. Ah, no, ya volvió. Ya lo veo aquí en el otro computador. Ahí está. Disculpen, No hay problema. parece que me salí, ¿no? A veces acá en internet falla. Bueno, entonces, Mullah Hossein estaba, se puede decir que ardía, ¿no? O sea, estaba desesperado por buscar y encontrar al prometido. Y bueno, va llegando hacia Shiraz y reconoce, pues, obviamente, al Bab, y después de ahí se queda donde está y empieza a dictar clases sobre el Islam y sobre esto. Y eso es lo que hace que prácticamente todos, excepto Tahereh, que nunca se encontró en persona con el Bab, y Qutuz, el último, digamos, se dieron cuenta que Mullah Hossein ya había encontrado al prometido porque ya no estaba con ese deseo, no sé, esa cosa que no lo dejaba ni dormir al hombre, ¿no? ¿No? Ahora estaba muy tranquilo, haciendo sus cosas. Entonces, sus compañeros sabían que él había encontrado al prometido, ¿no? Y realmente, miren, son 13 más, o sea, 16 de las letras son sus compañeros que lo conocían muy bien y sin duda yo creo que su actitud hace que él se convierta, digamos, en ese Bubble Bob, la puerta de la puerta. ¿Ok? Pero en fin, eso lo vamos a ir viendo ahorita en más detalles. Muy bien, aquí estamos otra vez. Todos se lo están viendo, creo. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con Mirza Muhammad Hassan Boshtui, su hermano de de Mullah Hossein. Hermano menor de Mullah Hossein, que lo acompañó en su viaje, digamos, fue gravemente herido en Sheikh Tabarsi también. Es en la misma batalla donde desde un árbol un soldado le dispara a Mullah Hossein y que lo derriba del caballo y es llevado ante la presencia de Qutuz y ahí fallece, ¿cierto? En esa misma batalla él fue gravemente herido y según algunos relatos, dice, luego sirvió como líder de las fuerzas Babi. Posteriormente fue asesinado en el Sheikh Tabarsi. Se recupera y después es el que sale al frente. Saben ustedes que Mullah Hossein era el que salía al frente de 19 Babis
diciendo yo soy Zaman, ¿no? Y atacaba para defender, digamos, ¿no? A los babis. Disculpen, voy a quitar este. Eso, perfecto, ahora sí. Muy bien, entonces el primero y el segundo fallecen o son martirizados hasta ahora en Sheikh Tabarsi. Mirza Muhammad Baqir Bushrui, sobrino de Mullah Hussein, y según algunos relatos lideró las fuerzas en el Sheikh Tabarsi después de que Mullah Hussein fuera asesinado y Mirza Muhammad Hassan fuera herido, muerto en el Sheikh Tabarsi. Entonces los tres primeros, digamos, eran especie de, no sé si se permite o no, fueron los que dirigían los ataques, ¿no? En el campo de batalla en Sheikh Tabarsi. Mullah Ali Bastami, si no me equivoco, también parece que nació en 1849. Él es bueno, según la lista que aparece en Rompedores del Alba, el cuarta letra del viviente, pero hay una tabla del Bab donde lo nombra como la segunda letra, ¿no? Entonces, el segundo en reconocer al Bab, ordenado por él para anunciar su advenimiento en las ciudades sagradas chiitas de Irán. Arrestado, juzgado en Bagdad en enero de 1845 y sentenciado a trabajar de por vida en los muelles navales imperiales de Estambul, de Constantinopla, muerto en una prisión de Estambul, convirtiéndose en el primer mártir babi. Sobre la mano de la letra del viviente Mullah Ali Bastami, me gustaría mencionar que en el año 1900, aproximadamente 80 y tantos, sin mal no recuerdo, unas personas bahá'ís que estaban haciendo una investigación buscando en los archivos navales del Imperio Otomano, han encontrado el documento, la sentencia donde lleva el nombre de Mullah Ali Bastami, donde es condenado a cadena perpetua y al trabajo forzoso en los muelles navales de Constantinopla. Las condiciones eran inhumanas, muy sucias, mucho trabajo, y según este documento, después de aproximadamente 6 meses, él digamos, muere, ¿no? Ustedes saben que no había higiene, había mucho trabajo, no le estaban ninguna atención médica, no tenían ni siquiera comida, o sea, era una cosa, tal vez un poco de pan a veces, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y se sabe que después de poco más de 6 meses, según este documento oficial de del navío, digamos, de las fuerzas navales del Imperio Otomano de esta época, él muere. Así él se convierte en el primer mártir de nuestra fe, ¿no? De nuestra época. Él fue a Karbala a enseñar y fue atacado, fue herido gravemente, lo golpearon muy fuertemente y después fue arrestado por las autoridades otomanas y enviado todo el camino a Constantinopla, donde fue juzgado y fue condenado, ¿no? Interesante, un pequeño relato sobre él en Rompedores del Alba. Muy bien. Mullah Ali llegó a Shiraz poco después de que Mullah Hossein Bushrui había reconocido al Bab. Eso es la historia de Mullah Ali Bastami, ¿no? Él llega, amigos, Mullah Hossein llega a Shiraz acompañado de su hermano y su sobrino. O sea, eran un grupo de 3 personas. Mullah Ali, que habían salido
después de este Karbala, llega con 13 personas, ¿cierto? O sea, con él eran 13, él y 12 más, eran un grupo de 13 personas. Según el historiador Nabil, Mullah Ali, dándose cuenta que Mullah Hussein había encontrado el objeto de su búsqueda, ¿por qué? Porque veía que Mullah Hussein ya no tenía ese fervor, esa desesperación por encontrar al prometido. Estaba muy calmado haciendo sus cosas, ¿no? Entonces ya se dio cuenta que no, él lo ha encontrado. Entonces él se retira a ayunar y rezar por guía, durante el cual fue llevado al Bab en una visión, ¿no? Eso es lo que leemos en nuestro primer libro de historia de Nabil, ¿no? El Bab le dio a Mullah Ali el título de el segundo en creer, Son-i-Man Amana, y lo nombró uno de los 18 discípulos o letras del viviente. El Bab en su bayán persa identifica a Mullah Ali en lenguaje alegórico como el retorno de Imán Ali, ¿no? Ustedes saben que Imán Ali es pues el primero de los imanes y es el jefe de los, para los musulmanes chiíes, es el jefe de los creyentes. Sobre esto, amigos, me aprovecho para mencionar algo. Esos, ¿cómo es esto? La verdad no sé. Esa es una apreciación muy personal mío, por si acaso, como todo lo que estoy hablando. No debemos llevarnos por nombres, ¿no? En la Santa Biblia, Jesucristo, cuando sus discípulos le hablan, le preguntan sobre Juan Bautista, sobre Juan, ¿cierto? Ustedes saben que en la misma Biblia se cuenta la historia que los rabinos toman a Juan y dicen, ¿tú eres Elías? Le preguntan al mismo Juan Bautista, ¿tú eres Elías? ¿Y qué contesta Juan? No, yo no soy Elías. ¿Por qué los rabinos le preguntan esto a Juan? Porque la profecía judaica dice que antes del Mesías va a venir Elías, ¿cierto? ¿Ok? O sea, eso es, digamos, una profecía judaica. Por eso le dicen, oye, ¿tú eres Elías? Y Juan dice, no, yo no soy Elías. Y obviamente, bueno, ustedes saben que a Juan Bautista lo matan, ¿cierto? Lo asesinan, lo martirizan, y después leemos más adelante, unas páginas más adelante, en la Biblia también, a Jesucristo le consultan, ¿no? Sus discípulos, y él, ¿qué les contesta? Él dice, Juan fue Elías. Él les dice que Elías vino en la persona de Juan, ¿no? Entonces, como seres humanos, somos muy apegados a los nombres. Nos gusta los nombres. Baha'u'llah nos dice el reino de los nombres, ¿no? En las oraciones obligatorias, ¿qué es lo que pedimos a Dios? O mejor dicho, o decimos a Dios. Y decimos que Él está exaltado por encima de todos los nombres y atributos. Y Baha'u'llah nos dice que los nombres y los atributos son un lenguaje que nosotros los humanos usamos para dirigirnos a Dios. Lo llamamos el Todopoderoso, el Misericordioso, el Dadivoso, el Grande, el Creador, ¿no? El Perdonador. Pero Baha'u'llah, ¿qué nos dice? Todos estos son de acuerdo a nuestra comprensión. Dios está exaltado por encima de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, leemos que el Bab identifica a la cuarta letra del viviente, a Mirza Ali, como Ali, el retorno de Ali, del primer imán. Y es válido, obviamente, ¿no?
¿Qué dice Abdul-Baha? Ustedes cuando leemos el libro de Apocalipsis, no sé si ustedes lo han leído, el libro de Apocalipsis es la historia del Islam. O sea, buena parte del libro de Apocalipsis habla de la historia del Islam. Y ahí habla de la bestia que sale y que mata a los dos testigos, ¿cierto? Y los dos testigos se quedan sin vida a la vista de la gente hasta que llega el tiempo del fin y estos dos testigos son reavivados, revividos, mejor dicho, resucitados, ¿no? Y Abdul-Baha, ¿qué dice de estos? Abdul-Baha dice que estos testigos que fueron muertos por la bestia, que son los califas Umayyad, ¿cierto? Fueron Muhammad y Ali. Muhammad el profeta y Ali el primer imán, ¿cierto? Y después, más adelante, cuando leemos que esos tiempos del fin acaban, y que menciona 1260 días, o sea, en el año 1260, que es el año musulmán en que apareció el Bab, esos dos testigos sin vida son revivificados, vuelven a la vida a conquistar o a dar justicia a todo el mundo. ¿Qué dice Abdul-Baha? ¿Quiénes son estos dos testigos revividos? El Bab y Qudus. Eso está en contestación a algunas preguntas, ¿no? Contestación a algunas preguntas. Abdul-Baha dice que esos dos testigos que en la época coránica eran Muhammad y Ali, ahora fueron el Bab y Qudus. De ahí el rango de Qudus, ¿no? Que es tan alto. Muy bien, amigos, discúlpenme, hay mucha información, pero una vez más, no debemos aferrarnos a los nombres. Aquí no hablamos de nombres, acá hablamos de realidades, ¿no? La realidad de Elías se manifestó en la realidad de Juan Bautista. Sus cuerpos eran diferentes, obviamente. Si me permiten hacer un pequeño paréntesis, no sé si me permiten hacer eso, a mí me gusta a veces ir por las ramas. En la Biblia leemos sobre la muerte, la pasión, la muerte, la pasión de Jesucristo y su resurrección, ¿cierto? Algo que la lógica un poquito que nos lo cuestiona, ¿cierto? Cómo un cuerpo físico puede ir al cielo, o sea, ¿no? Bueno. Se me fue la idea, discúlpenme, no sé por qué estaba diciendo eso, pero bueno, esa es una historia, ¿no? Que leemos y que Abdul-Baha dice que al fin y al cabo no tiene importancia si es en cuerpo o no. Lo importante es el hecho, esa resurrección que ocurrió en los corazones y en la fe de los discípulos que estaban asustados y escondidos. Ellos se reafirmaron en su fe y salieron a conquistar el mundo. Eso es el efecto, digamos, de la resurrección. Y Abdul-Baha nos llama o nos dice que mejor concentremos en este efecto, ¿cierto? Entonces, en la fe musulmana, entonces, en la misma forma, eso de los nombres no debemos de darle mucha importancia, porque los nombres nos van a llevar a errar. ¿Por qué hoy en día la gente no reconoce a Bahá'u'lláh? ¿Por qué? Porque estamos aferrados a nombres, ¿cierto? Estamos aferrados de repente al nombre, al santo nombre de Jesús, ¿cierto? En la Biblia, ahora volviendo a eso de Elías y Juan, en Corán, eso aquí Fuad me podría corregir si me equivoco, en el Corán nosotros leemos sobre la muerte, la vida y la muerte de Jesucristo. Y en el Corán dice que mataron a alguien que se parecía a Jesús.
¿no? Mataron no a Jesús, sino a alguien que se parecía a él. Díganme ustedes, ¿quién se parece a mí? Bueno, yo sé que muchos van a pensar que es Brad Pitt, ¿no? Pero dejando al lado lo físico, ¿quién se parece a mí? Mi cuerpo, mi realidad no es este cuerpo. No sé si me pueden entender, amigos. Mi realidad, Abdul Baha dice, el que piensa, el que razona, el que sufre, el que siente alegría, no es el cuerpo, es nuestra realidad. ¿Cierto? Entonces, si matan al que se parece a mí, están matando mi cuerpo. Pero mi realidad no muere. Tantos mártires que tenemos en nuestra fe. La gente piensa que los ha matado, pero ¿acaso los ha podido tocar? No, ellos están en la palma de Dios, nadie los puede tocar ahí, ¿cierto? Pero matan al que se parece a su cuerpo, pero su realidad sobrevive, su realidad es intocable. ¿No, amigos? Entonces, el que consigue la vida eterna no es este cuerpo va a acabar con suerte en una tumba, ¿no? En una tumba y bueno, los gusanos se van a encargar de mi cuerpo, pero mi realidad es lo que está en manos de Dios y que va a ser juzgado y que va a recibir lo que merece o que la misericordia divina me dé, ¿no? Entonces, en el Corán dicen, no mataron a Jesús, sino al que se parecía a él. Y esto es muy claro, mataron su cuerpo, su parte física, que no es su realidad. ¿Puedo consultarle algo? Adelante, ¿Qué para parte- todos. ¿En qué parte del Corán dice lo que acaba de decir usted? ¿En qué sura y en qué? Ya, tengo que buscarlo. Yo eso lo he leído hace años, ¿no? Hace años he leído eso. Ahorita no. 4, Sura 4, Aleya 157. Sura 4. Perdón, otra vez. Sura Don 4, Manuel. An-Nisa, la Sura An-Nisa 157. Perfecto. Ahí, Tome nota, por favor. Sí, sí, la tomé. Sí. Sí. Dice, ¿No? dice ¿Cuál? que nosotros lo elevamos al cielo. Como vino la primera vez, lo elevamos por la segunda vez. Y dicen algunos comentarios islámicos, dicen que su lugar del martirio fue Barrabás. Perfecto. Bueno, lo importante es, amigos, es que ustedes saben, Bahá'u'lláh mismo dice, el fuego que la mano nívea de Dios prende, nadie lo puede apagar. Ni con todos los océanos de la tierra se podrán apagar eso, ¿no? Entonces, eso es, o sea, más o menos yo los invito a que nos alejemos de los nombres. La importancia no es con los nombres, ¿no? En el libro de la certeza, la bendita belleza, da un ejemplo espectacular sobre el sol. No sé si ustedes se han dado cuenta o lo han leído, todos lo hemos leído, pero Bahá'u'lláh dice que tomemos como ejemplo al sol. Todos conocen al sol, ¿no? Yo, por ejemplo, en Ica, donde vivo, no me gusta el sol en el verano porque quema y en el invierno estoy como loco buscándolo porque hace frío, ¿cierto? Pero el sol, Bahá'u'lláh dice, para el hombre, para nosotros, que somos como creación, estamos sujetos a nombres y atributos. Miren, ¿eh? Estamos sujetos a nombres y atributos. El sol tiene, obviamente, brillo, tiene luz, tiene calor, pero también ¿cómo se llama? Tiene una salida, sale el sol, tiene una puesta del sol, tiene, ¿cómo se llama? Que está nublado, no lo vemos. Es día donde vemos al sol y noche donde no hay sol, ¿cierto? Hay sol que quema muy fuerte al sol que está suavecito.
hay un, ¿cómo se llama? El mediodía, ¿no? Que está en su punto más alto. Y Baha'u'llah después nos hace la pregunta. Pero el sol, ahora más allá del hombre, ¿el sol qué hace? El sol está en su sitio y sencillamente brilla. El sol en su sitio desconoce noche, día, salida, puesta, invierno o verano. El sol brilla. Es el hombre que nuestra realidad física, nuestra realidad en este mundo físico, nos obliga a ver salida del sol, puesta del sol, invierno, verano, etcétera, etcétera. Pero el sol está más allá de invierno, de salida del sol, puesta del sol, o está nublado o no está nublado. Nada. Y ese ejemplo, para mí, la bendita belleza es muy, muy precisa. Nos hace entender cómo somos víctimas de los nombres y atributos. Pero que el ser verdadero está más allá de esas limitaciones humanas. Disculpen, me estoy yendo por las ramas. Ramín, Sí, mi doctor me ha recomendado la vitamina D porque me falta el sol. perfecto. Muy buen consejo. Yo no te hubiera cobrado y te habría dado el mismo consejo. Muy bien. Vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar, amigos. Muy bien. Aquí estamos. Entonces, otra vez, vamos a continuar con el quinto, Mullah Khuda Bakhsh Quchani, ¿no? Mullah Khuda Bakhsh Quchani, más tarde llamado Mullah Ali Razi, regresó a Karbala desde Shiraz, no participó activamente en la comunidad Babi. Este es, bueno, uno de las manos de la causa que si bien fue, perdón, letras del viviente, que si bien fue nombrado y aceptado como una letra, se quedó ahí, ¿no? Algunos se sentían indignos de esa posición, algunos tal vez, no sé, uno no quisiera entrar en tal veces, mejor no, pero recordemos, amigos, que cuando ocurren las pruebas, y ustedes saben la historia de nuestra fe, las pruebas en Irán eran tremendas, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no? Yo tengo una cosa familiar, voy a contarles. Yo tengo un tío paterno, hermano menor de mi padre, que era un Bahá'í cuando yo vivía en Irán. Yo vivía en Irán hasta los 14 años. Y mi tío era mayor que yo como por 13, 14 años. O sea, ¿no? Éramos bastante cercanos. Y era Bahá'í, sí. Pero con los años, ahora es musulmán, y inclusive a veces se ha burlado de mis creencias, ¿no? ¿Por qué, amigos? Porque él mismo una vez a mi padre le mencionó de que no ha visto la grandeza de la fe. Ocurrió la revolución islámica y ustedes saben lo que ha pasado en Irán, ¿no? La comunidad Bahá'í ha sido y está siendo perseguido, los Bahá'ís han perdido sus empleos, están, en fin, ¿no? O sea, sufriendo pues muchísimas consecuencias por su fe, y algunos pocos se sienten abrumados por esto, ¿no? Entonces mi tío paterno es uno de ellos. Él no entiende cómo la fe, a pesar de tantas profecías que hablan de que va a venir a reinar la justicia y que los
defensores de la nueva fe van a ser los vencedores. Dice, ¿dónde está esto? ¿No? Entonces, amigos, a veces es difícil entender, pero bueno, cada uno tiene su prueba. No importa quiénes seamos, todos podemos caer, digamos, ¿no? Con esto. Muy bien, vamos a continuar entonces. El siguiente es Mullah Hassan Bajestani. No sé si lo estoy pronunciando bien. Fue muy activo al principio, ¿no? En los primeros años, ¿no? De la causa Babi. Más tarde se retira a Karbala, donde se sentía indigno de la posición conferida por el Bab a las letras del viviente. Inclusive visita a Baha'u'llah durante el periodo de Bagdad, ¿no? Donde le confiesa a Baha'u'llah tener dudas, ¿no? Tener dudas sobre, bueno, todo, pues, ¿no? Esa es la segunda, digamos, letra que vemos que cae en esta misma posición, digamos, de duda y que no sabe qué hacer. Y a pesar de su encuentro con Baha'u'llah, no volvió, digamos, ¿no? A ser activo en las actividades ni nada de eso. Sayyid Hossein Yazdi. Él es el que acompaña al Bab con su secretario, como su secretario en su carcelamiento en Mahú y Chehriq, conocido como Qateb, que significa el amanuense. Era el secretario con el que Bab había estado hablando antes de que se lo llevaron para ser fusilado, ¿no? Entonces estuvo con una mano de la causa, una letra del viviente. Sayyid Hossein Yazdi. Fue ejecutado durante un brote de persecuciones en 1852 que siguieron a un intento infructuoso de la vida del Shah por un pequeño grupo de babís que buscaba venganza por la ejecución del Bab. Sabemos, amigos, esto lo que ocasionó. Fue un desastre. Algunos autores dicen eran 3 babís, otros llegan hasta 7 babís, pero que realmente hicieron lo que no deberían de hacer y bueno, eso causó que miles y miles de babís sufrieran, ¿no? Y bueno, esa letra del viviente cayó ejecutado, digamos, ¿no? Justamente en 1852, alrededor de 1852. El siguiente es Mirza Muhammad Roze Khan Yazdi. Roze Khan es en las mezquitas musulmanas solía haber hay esas torres, pero ahora usan parlantes, ¿no? Donde le ponen el rosé. Rosé, la señora Moniret tal vez me puede ayudar. ¿Qué cosa es un rosé en español más o menos? Perdón, entró mi esposo, no escuché, perdón, dígame. Rosé. Rosé son sacerdotes que se van en mezquita y donde como sacerdote cura cuando le da misa. Y Roze Khan también es otro madó que también canta en versículos. Yo creo que así. Gracias, ¿no? Recordemos, amigos, muchas gracias. Recordemos que en la fe musulmana no existe tal cosa como la misa, ¿ok? Pero rosé, especialmente yo me acuerdo en Irán, en mi ciudad, en la calle con telas negras armaban unos ambientes, se llenaban, especialmente cuando se conmemoraba el martirio de Imam Hussein, ¿no? Y allá hacían Roze Khani, ¿no? Donde leían versículos y la gente llora y llora y se golpea el pecho y la cabeza y en fin, ¿no? Eso es más o menos así, ¿no? Pero muchas gracias, Exacto, sí. Es algo parecido pues a la misa, más o menos, ¿no? Gracias, ¿no? Entonces, él era uno de él era pues un Roze Khan, ¿no? Era un musulmán que hacía eso. Y bueno, acepta
al-Bab y se convierte en una de las letras del viviente, ¿no? Él regresa de Shiraz a Yazd debido a la persecución de los babís. Eligió no revelar sus creencias, pero continuó enseñando la fe babí sigilosamente hasta el final de su vida. Entonces, si bien no fue muy activo, a viva voz, aquí estoy, yo soy babí, pero sí continuó enseñando la fe, pero en forma cuidadosa y sigilosa, ¿no? Recordemos, amigos, una vez más, esa es una costumbre musulmana. Según la creencia musulmana, el musulmán en peligro, cuando está en peligro, puede optar por disimular su fe, digamos, ¿no? Lo que Baha'u'lláh después aclaró que para los bahá'ís no es así. Nosotros no podemos disimular nuestra fe. Venimos llegamos a Sayyid Hindi. Sayyid Hindi es, como dice el nombre, es de la India, ¿no? Que hoy en día forma parte de Pakistán. Eso ya lo vimos en el mapa. Era la 9ª letra de los vivientes y era de Multan, un lugar en el actual Pakistán. Fue uno de los estudiantes de Sayyid Qasim Rashti en Irak. Después de conocer al Bab, fue enviado a la India para anunciar la fe. Ahí convirtió a 1 o 2 personas antes de que se perdiera todo contacto con él. Ya no se supo más de él, ¿no? Se sabe que enseñó, ya hubo 1 o 2 conversos, pero de ahí se perdió todo contacto. Recordemos, amigos, una vez más, que hablamos de una época donde no había internet, no había WhatsApp, no había emails, no había teléfonos. Entonces era difícil mantenerse en contacto de país en país. Ni siquiera había... Ni siquiera eso, así es. De ahí llegamos a Mullah Mahmud Hui. Hui es el lugar de nacimiento, por si acaso. Asesinado en Sheikh Tabarsi, mejor dicho, martirizado, ¿no? Pero bueno, no se sabe más, nada más esto. Mullah Jalile Urumiye. Urumiye, una vez más, es el lugar de nacimiento. Mullah Jalil. Enseñó la fe babí especialmente en Azerbaiyán y Qazvin. Asesinado en Sheikh Tabarsi. Otra letra del viviente que cae en Sheikh Tabarsi. Mullah Ahmad Abdal Maraghi, si no me equivoco. Maraghi es un lugar también, un lugar en el norte de Irán. Aquí voy a volver a... Ups, ¿qué pasó? Lo cerré mal. Aquí está esto, voy a mostrarles acá. Estamos hablando de estos lugares por el norte acá, ¿cierto? La mayoría de las letras del viviente venían del norte del país. 2 venían de Yazd, 1 de la India, ¿cierto? Y Khorasan, que es toda esa parte de aquí, todo ese, ¿no? Acá hay un total de 5, si no me equivoco, 5 de las letras venían de Khorasan. 2 venían de Yazd, 2 venían de Qazvin, que está aquí. Qudus, el más santo de las letras, venía de aquí. Y bueno, otros de aquí, por ahí. Entonces, continuamos. Muy bien. Él estuvo presente, esta letra estuvo presente en la conferencia de Badasht, una reunión de los seguidores del Bab celebrada en 1848 y cayó también mártir en Sheikh Tabarsi. No sé, bueno, sobre Sheikh Tabarsi me gustaría, bueno, antes de Sheikh Tabarsi me gustaría hablar sobre la conferencia de Badasht. Todos ustedes saben, Baha'u'lláh, la bendita belleza, estuvo ahí y él fue realmente el que organizó todo. Y es muy significativo esa conferencia de Badasht en el sentido de que
rompe oficialmente, anuncia el rompimiento con la dispensación coránica, ¿cierto? Del Islam, digamos, y el inicio de un nuevo día. Recordemos, amigos, que el Bab estaba como prisionero, estaba aislado, no había mucho contacto con él, ¿no? Y era muy difícil, obviamente, ¿no? Como ya hemos dicho, no había teléfono, no había nada de eso, entonces todo era muy lento, ¿no? Pasaban meses antes de que llegue alguna nueva tabla, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y Baha'u'llah, pues, en la conferencia de Badasht, alquila 3 jardines, ¿no? Y en uno de esos jardines estaba Tahereh también, que después vamos a hablar un poco sobre esto. Y ocurren ahí cosas que, como dije, marcan ya el inicio, el nacimiento, el amanecer de un nuevo día oficialmente. Continuamos. Mullah Bagher Tabrizi. Él es de Tabriz, Mullah Bagher. Asistió a Tahereh en Karbala y luego viajó a Irán con ella. Presente en la conferencia de Badasht, visitó al Bab en Azerbaiyán y actuó como intermediario para la correspondencia del Bab y otros artículos que él deseaba que se entregaran a Baha'u'llah. Acuérdense, amigos, que hacia finales ya de su vida terrenal, el Bab decide enviar ciertos de sus objetos personales más tablas para que sean entregados a la persona de Baha'u'llah en Teherán. Y bueno, esa letra, Mullah Bagher, es el que se hace esto. Señora Gloria, adelante, por favor. También me llama tanto la atención que de algunas letras del viviente se sabe tan poquito, pero sabemos que murieron en Sheikh Tabarsi. ¿En qué momento de la acción del Bab fue esa batalla? Perdón, otra vez, una vez. Esa última parte no entendí. ¿En qué momento de la dispensación del Bab, en qué momento de esos 9 años fue la batalla? ¿Por qué se sabe tan poquito de algunos, pero sí se sabe que estuvieron en la batalla y que los asesinaron ahí? Bueno, ya, gracias. Sheikh Tabarsi ocurre prácticamente un año antes, ¿no? Del martirio del Bab. Bueno, empieza el año anterior, pero termina, ahorita no me acuerdo, en abril, si a ver, alguien me corrige, si no me equivoco, en marzo, abril de 1850 termina Sheikh Tabarsi, creo, ¿no? Y meses después el Bab mismo es martirizado, ¿no? O sea, unos meses antes, pero empezó en 1848, ¿no? Hacia fines, ¿no? En 1848. Y estuvo, ahorita no me acuerdo, pero unos meses estuvieron ahí. No me acuerdo exactamente, no me atrevo a dar una cifra, ¿no? Pero unos meses estuvieron allá y bueno, hasta que son masacrados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que les ofrecen, le envían a... Ustedes saben que Qutuz era el jefe allá en Sheikh Tabarsi. Y a Qutuz, el jefe del ejército, que era un príncipe, le envía una copia del Corán, ¿no? Y en el Corán, él en su puño y letra pone que si salen, si se entregan, yo les aseguro y juro por este libro sagrado que sus vidas no van a correr peligro, ¿cierto? Entonces, eso es entregado a Qutuz y Qutuz lo lee y dice que vamos a darle la oportunidad a ese príncipe para demostrar la sinceridad de sus intenciones. Todos sabían que era mentira, era solo para que se entregaran, pero Qutuz dice que vamos a darles la oportunidad de mostrar, pues, ¿no? Y salen, él da la orden de que todos salgan, y bueno, ya sabemos lo que pasa, pues, ¿no? Después hay un masacre, muy pocos logran
salvarse, la gran mayoría son masacrados, ¿no? El mismo Qutuz en una forma bastante salvaje. Muy bien, entonces no sé si he contestado, discúlpame, ¿no? Pero lamentablemente hay información muy escasa sobre muchos, ¿no? Personajes, ¿no? Lamentablemente no hay mucho de esto. Después, bueno, se convirtió en un seguidor de Baha'u'lláh después de visitarlo en Bagdad. Viajó 2 veces a Acá. Con el permiso de Baha'u'lláh, pasó sus últimos años en Estambul, la última letra del viviente en fallecer, ¿no? Entonces, el Mullah Baqir Tabrizi falleció en 1881 y fue el último, la última letra que aún estaba con vida, ¿no? En fallecer en este año. Y falleció, todo indica, está en Estambul, digamos, ¿no? Porque con el permiso de Baha'u'lláh se quedó en Constantinopla, ¿no? Se le dio permiso para que viva ahí. Mullah Yusuf Ardebili, conocido por su erudición y elocuencia, jugó un papel activo y prominente entre los babís, asesinado también en Sheikh Tabarsi. Recordemos, amigos, que muchos de las letras eran de mucha erudición. Muchos eran sacerdotes y todos eran estudiosos, ¿no? del Corán y los hadís y todo esto. Mirza Muhammad Ali Qazvini, de Qazvin, obviamente. Hijo de Mullah Abdul Wahhab, un mujtahid. Mujtahid es como decir, sumo sacerdote, más o menos, ¿no? Preeminente erudito religioso de Qazvin, primo y cuñado de Tahiri, ¿no? Entonces, esa letra es el que llevó la carta de Tahiri al Imam Mehdi, digamos, ¿no? Es estrechamente asociado con ella en Karbala, confiado por ella con una carta sellada y un mensaje verbal para ser entregado al prometido que ambos buscaban. Presente en Badasht, asesinado también en Sheikh Tabarsi. Recordemos que es a través de esta carta y este mensaje verbal al Santo Bab que el Bab acepta a Tahiri como una letra del viviente, ¿no? Sin jamás encontrarse, digamos, ¿no? En persona con él. Entonces, Mirza Muhammad Ali Qazvini. Recordemos que tanto Tahiri como sus cuñados, su esposo, sus cuñados, todo eso, formaban parte de una poderosa familia en Qazvin que eran de sacerdotes y de mujtahids. Por eso que Tahiri tuvo muchísima, ¿cómo le dicen? Muchísima muchísimas pruebas en manos de su esposo y de su suegro, etcétera, etcétera. Mirza Hadi Qazvini, también de Qazvin, Mirza Hadi, hermano de Mirza Muhammad Ali Qazvini. Se distanció de los babís y no desempeñó ningún papel importante. Destinatario de varias tablas de Baha'u'lláh, se convirtió en un seguidor de Mirza Yahya, ¿no? Entonces, amigos, acá pues es otro ejemplo que vemos que lamentablemente, a pesar de lo que logró, se alejó y después Baha'u'lláh le envía varias tablas, pero al final él se convierte, o sea, acepta que ha llegado el prometido del Bayán, pero va para Mirza Yahya. Algunas listas lo sustituyen por Mullah Muhammad Miyamai, algo así, quien activamente propagó la nueva religión en Miami, que es un país, ¿no? En
sur, ¿no? de Asia. Un pequeño pueblo y distrito cerca de Shahrut, perdón, me equivoqué. Ese Mayamay no es el país, sino es Shahrut, en noroeste de Irán. Pero no sabemos si es la misma persona. Algunas listas. Recordemos que ni siquiera el orden de las letras es muy claro. Ese orden es el que aparece en Rompedores del Alba. Pero hay otras listas de otras fuentes que el orden un poquito cambia, ¿no? Pero bueno, lo importante una vez más no son los nombres, sino que sepamos que todos son sometidos a las pruebas. No importa si somos un, un, un creyente nada más o de repente con algo, un cargo, un reconocimiento, no sé, o hemos tenido la dicha de servir personalmente a la bendita belleza o a Abdul Baha o a Shoghi Effendi, todos a la hora de las pruebas somos probados. Muy bien, entonces, bueno, él se convirtió en un seguidor de Mirza Yahya. Mirza Hadi Qazvini. Está aquí, ¿dónde está? Yo no lo veo acá. Aquí está. Mirza Hadi Qazvini. Continuamos. Tahireh Qurratulein. Nació en 1814 cerca y fue martirizado en 1852. Tahireh significa la pura. Título dado a Fateme Barahani o Salami, también conocido por los títulos Qurratulein, Consuelo de los Ojos, y Zarrintaj, Corona de Oro. Un prominente sheikhi y un consumado poeta, la única mujer entre las letras del viviente, habiéndole concedido la distinción de convertirse en una letra del viviente sobre la base de un mensaje que envió a través de su cuñado, la única letra que no se encontró con el Bab personalmente. Una participante en la conferencia de Badash, apareciendo ahí sin su velo para señalar una nueva era. Ejecutado en septiembre de 1852 en un jardín, ¿no? Y enterrado en un pozo seco. No sé si, bueno, aún vamos a, sobre la, perdón, estoy haciendo right. Sobre la conferencia de Badash me gustaría añadir algo nada más. Cuando Tahireh, ustedes saben que Baha'u'llah había alquilado 3 jardines, uno para él mismo, uno para Tahireh y uno para Qutuz y otros. En el momento que Tahireh aparece sin velo, diciendo algunos versículos coránicos, ahorita no me acuerdo cuáles eran, hay toda una conmoción, ¿cierto? Para hoy en día uno habla de eso y dice, qué raro, una mujer que aparezca sin pelo, qué pasa, ¿no? Pero yo he visto algunos dibujos, más que nada, dibujos del antiguo Lima, por ejemplo, de hace, no sé, 100, 120 años, algo así, donde estaban las tapadas, y uno ve las mujeres con un velo y solo un ojo, se veía un solo ojo. Entonces era pues costumbre también acá, ¿no? Acá también era, la mujer no andaba pues así nomás, todas las mujeres usaban sombrero, guardaban su cabello, o sea, era, no sé, yo no voy a, no, pero en Irán, en un mundo musulmán, esto era pues, ¿no? Aparecer una mujer al público ante hombres sin velo era pues inaudito. Y yo quiero decirles, sabemos que Qutuz fue el más santo de las letras, ¿cierto? Acabo de decirles también que Abdul Baha, en contestación a algunas preguntas, dice que es uno de los 2 testigos resucitados, el Bab y Qutuz. Pero leemos también en la historia, en
rompedores del alba, que cuando aparece Tahereh sin velo, Qudus agarra su espada. O sea, quiere atacarla con su espada. Miren, ¿eh? Otro se corta su vena, otra persona. Y otros huyen, otros sencillamente renuncian a la fe y se van. Así de fuerte era esa prueba. Me hace recordar a mí personalmente cuando en el tiempo de Muhammad, el profeta, el santo profeta de Arabia, él está haciendo sus oraciones obligatorias y hasta ese momento se dirigían hacia la Tierra Santa, ¿no? Y estando ahí, escucha la voz del arcángel, Gabriel me parece que es, y que le dice, apóstol, ¿por qué no te diriges hacia un sitio donde te sientas mejor? ¿Por qué? Porque los judíos habían hecho mucho daño al profeta. El profeta estaba herido, ¿no? Entonces, y él, estando en la oración, en medio de la oración, voltea desde Jerusalén hacia Kaaba, ¿cierto? Como el nuevo lugar, el nuevo Al-Qibla, digamos. Eso también causa de que algunos musulmanes abandonaron su fe también, ¿no? Entonces, eso también pasó, eso ocurre siempre, ¿no? Esos son momentos de pruebas. Luis, adelante, por favor. Vamos a ver, yo disiento bastante que el motivo de que se haya cortado la cabeza de ese hombre, o se haya matado, lo que sea, fuera el motivo porque Qurratulain apareció sin el velo. Y digo Claro. por qué. En el libro Luz del Mundo, que son tablas de Abdul Baha, le escribe una señora sobre la vida de Qurratulain, ¿no? Y él le dice que es muy bella el episodio que ha leído y lo ha mandado traducir al árabe. Y dice textualmente Abdul Baha, dice, con referencia al episodio de Badass, aunque el relato es correcto, no es exhaustivo. Una descripción más completa sería que Qurratulain estaba en uno de los jardines y Qudus en otro, mientras que la bendita belleza se alojaba en una carpa. Su carpa se había levantado, lo voy a leer todo el texto, ¿vale? Son 12 líneas. Su carpa se había levantado en medio de dos jardines junto a un arroyo. La bendita belleza le había dicho previamente a Qudus y a Qurratulain que la causa debía proclamarse abiertamente. Al día siguiente cayó enfermo. Qudus entró y se sentó ante la bendita belleza, y todos los creyentes se reunieron alrededor de la carpa. De repente, Qurratulain salió de su jardín y, con voces y clamores, entró en la carpa y se sentó. En ese momento ordenó la bendita belleza: leed la sura del acontecimiento. Y por favor, buscadme la sura del acontecimiento. No sabes lo que lo he preguntado Aquí a está varias Fuad. personas. Fuad, él puede hacerlo de repente. No Ya, lo ya, encontré. ya para después. Lo encontré Claro. a más gente y no la encontraron. Vale. Continúa. Y eso se leyó en su presencia. Entonces se produjo la mayor de las conmociones. Perdón. Algunos huyeron, otros lloraron y se lamentaron en alto, y otros se sintieron consternados. Mulá Ismail se cortó el cuello y la reunión de Badass se dispersó. Estos son texto, palabra escrita de Abdul Baha. La sura, Manuel. ¿La sura de Gracias, qué gracias. era? ¿La sura del entendimiento? No, aquí dice la sura del acontecimiento. Yo Acontecimiento. he preguntado al panel internacional si estaba bien escrito esto, me han dicho que sí, he preguntado este sura y no me la localizan. Yo Manuel no te sé lo si- localiza. Perdón. Manuel te lo localiza.
No hay. Que yo sepa, la del También son acontecimiento o la del golpe, que yo sepa, que estoy haciendo una memoria, pero lo tengo en un ya. Es la sitio. es la del golpe, la carrera. Es la del La golpe, carrera. la del 56, que yo sepa, pero Sí, estoy es la hablando estoy hablando de memoria, pero el panel Vale, la internacional, 56, tomo nota. que yo Bueno, sepa. tenemos una tarea, ¿no? Sí, Vamos a buscar. Lo, importante. lo, imp- Por lo eso quisiera importante, saber, por sí, eso me digo, parece, qué tan importante era esa sura que leyeron para que produjera esas conmociones. Y no el hecho de que realmente apareciese sin velo por Tajeré. supuesto, no, Me nosotros parece que eso entendemos. no era suficiente. Entonces, Vale, gracias. sí, gracias a ti, no, gracias. No, eso es muy También importante. Una vez más, recordemos, amigos, estamos acostumbrados a los nombres, a las formas externas. Y eso es lo que siempre nos dicen que deberíamos estar libres de estas formas externas, ¿no? Pero obviamente lo que pasó, como dice Shoy Effendi, sabemos muy poco sobre la conferencia de Badajoz. Solo sabemos que se marcó un cierre para la dispensación musulmana y una apertura de un nuevo día, ¿cierto? O sea, ya hubo una especie de divorcio, si me permiten usar la palabra, mal usado sin duda, pero digamos que ya estábamos en un nuevo día de Dios. No iba a ser la continuidad del Islam, sino que un nuevo día de Dios, ¿no? Y esto siempre, amigos, ha sido y siempre va a ser causa de pruebas, ¿cierto? Recordemos lo que ocurrió después de la Gran Ascensión. 1892, cuando la bendita belleza deja este mundo, el mundo Bahá'í tuvo un temblor y algunos cayeron. Igual pasó con el fallecimiento, ascensión de Abdul Baha, igual pasó con Shoy Effendi, ¿no? Entonces, siempre esos son episodios, me parece a mí, que hacen eso, que es como que algo que sacude el árbol y las hojas y ramas secas se caen. O como dice Abdul Baha, el mar que bota lo muerto, ¿cierto? ¿No? Entonces, es algo así, ¿no? Entonces, me parece que la conferencia de Badajoz también sirvió de algo, de un tipo de así, de sacudir. Bueno, amigos, voy a continuar para terminar nada más ya con esa parte. Aquí estamos otra vez. Entonces, ya está Tahereh y llegamos a Muhammad Ali, Mullah Muhammad Ali Barfrushi, Qutuz, el santo, ¿no? Algo así. El más sagrado, perdón, el más sagrado. Título dado a Mullah Muhammad Ali Barfrushi, la última letra del viviente. Acompañó al Bab en su peregrinaje a la Meca. Eso ocurrió desde más o menos, si mal no recuerdo, octubre de 1844 hacia los primeros meses del 45. Presente en Badajoz y posteriormente arrestado y detenido en Sari durante más de 3 meses. Fue liberado gracias a los esfuerzos de Mullah Hussein. Se unió a las fuerzas Babí en el Sheikh Tabarsi a finales de 1848. Jugó un papel principal en la defensa de los Babís. Fue tomado prisionero el 10 de mayo de 1849 después del asedio final a Sheikh Tabarsi. Torturado y luego asesinado el 16 de mayo de 1849 en Barfrush, que hoy en día se llama Babol, su ciudad natal. Clasificado por Bahá'u'lláh como segundo en rango después del Bab y descrito por Shoy Effendi como el primero en rango entre las letras del viviente. Bueno, dije antes también que Abdul Baha mismo dice que él es los dos testigos de la época del Bab, ¿no? El Bab y Qutuz, los dos testigos ante Dios. Muy bien, lo que sigue, amigos, ya no vamos a tener tiempo. Lo que sigue es el significado donde voy a tratar
con ayuda de los amigos presentes, obviamente, sobre el significado místico de las letras del viviente, ¿no? No sé, no somos como Bahá'ís, no somos tan místicos, ¿no? Ojo, hay que recordar esto, que a mí me encanta algo que leí de Abdul Baha, que hay que ser, él dice que él es un religioso, no sé cuál es la palabra exacta, pero es un religioso práctico, ¿no? Porque ser místico es un poco peligroso. La misma bendita belleza en los 7 valles, casi al final de los 7 valles, dice que el conocimiento es un punto, que los ignorantes han multiplicado. Cuando el ser humano empieza a querer entender lo que no puede entender o qué sé yo, lo multiplicamos, ¿no? Entonces, y eso es, me parece a mí, lo mejor, la mejor descripción, especialmente en 7 valles. Ustedes saben que los sufís hablan de 5 valles o mares o estaciones o 7 o 10. Hay 5, 7, de 6 también yo he visto algunos, y Baha'u'lláh dice, los ignorantes han multiplicado esto, o sea, no es así, ¿no? Y en ese mismo libro, no, en alguna otra parte, no sé si es este mismo 7 valles, tengo que buscar. Baha'u'lláh dice que podemos acercarnos a Dios y pasar todas esas estaciones si nos volvemos a Dios humildemente. Miren, ¿no? Seguimos a Dios humildemente. Eso es reconocer a su manifestación y vivir la vida según sus enseñanzas. Esto y mostrar humildez, obviamente, no, que sí, que eso, no, yo tengo que aceptar todo, tengo que reconocer todo. Carlos Vera, adelante, por favor. Yo con eso acabé para hoy, por si acaso, ¿eh? Ya está bien. Pero faltó el sí, sí, nos volvemos a Dios humildemente. Falta la otra parte. Sí, y la otra parte. Sí, perdón, sí que. Cuando decimos sí, tiene que haber otra parte. Hay 2 partes siempre. Si tal cosa, entonces tal cosa. Y falta el entonces. No, o sea, No existe. no, yo entiendo con humildad. En las oraciones obligatorias largas, Baha'u'lláh nos dice que reconozco, o sea, uno reconoce, uno da fe de Dios y reconoce lo que su boca ha querido proferir en esta época. Ese reconocimiento, ese aceptar, ¿cierto? Baha'u'lláh dice, todo lo que Él nos ha dado es la verdad. El resto es, ¿cómo se dice? El resto es falso, ¿cierto? El ser humano siempre intenta entender a Dios según su propia capacidad. Y eso está mal, ¿no? El Bab dice, hay una parte donde el Bab dice, eso son ya, estoy palabreando, ¿no? O sea, parafraseando, dicen, ¿no? Si uno, miren, ¿no? Si uno dice, bueno, Dios, si me cumples este deseo, voy a ir a visitar tu santuario 4 años, ¿no? O sea, y eso es una costumbre acá en el mundo cristiano bárbaro. Acá en el Perú, no sé en Chile o en otros sitios cómo es, pero en el Perú tenemos patrones como miles. O sea, por cada pueblo hay un patrón y hay personas que van a ese patrón, y yo a veces he tenido la suerte de hablar y digo, ¿y por qué usted viene acá y no va en su ciudad que está pues mucho más cerca? Dice que no, es que este santo o ese patrón me cumplió ¿cómo se llama? Un deseo, un milagro, y que yo tenía el compromiso de venir por 5 años, por 10 años y no sé cuánto. Ya. Promesa se llama. Bueno, esta tradición tenemos en Irán, Los- señor. los Todo que- imamzadeh que tenemos. Bueno, sí, pero el Bab dice,
el Bab dice que este acondicionamiento, porque yo como ser humano acondiciono, digo, si me das este milagro, yo voy. No sé si me voy a entender. Ese es acondicionar mi voy con tú dame. Y el Que Bab todos dice que, necesitamos hacer lo y el mismo. Bab, y el Bab dice que esto es una blasfemia porque uno se pone de igual a Dios. Ujú. Nosotros no podemos pedirle nada a Dios. Nosotros le rogamos y lo alabamos en sus hechos, ¿cierto? Hecho de otra forma es una blasfemia. Es como, digo, yo ponerme de igual a igual. Yo, cuando hablo con mi vecino, si tengo un problema con mi vecino, digo, oiga, si usted estaciona su auto en su sitio, yo le aseguro que mi auto tampoco va a estar en su casa, va a estar en mi sitio. Entonces se llega a un acuerdo porque estamos de igual a igual, ¿cierto? Una cosa así. A ver, Claro. perdón, he hablado mucho. Carlos, adelante, por favor. En lo que usted expuso, a mí me quedó marcado en mi memoria. Perdón, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Yo soy un poco sordo. Quedó lo que usted dijo, quedó marcado en la memoria y me empezó a dar vuelta de lo que usted dijo en su exposición. Entonces yo me hice la siguiente pregunta: ¿los mensajeros de Dios dicen la verdad? Los que, Todos perdón de Dios, los mensajeros los, de yo no Creo, sé si creo yo interpretar lo que dice dicen la Carlito. verdad. escucho, o sea, va y viene lo que escucho, Creo interpretar los mensajeros de Dios, dicen la verdad. sin duda. Entonces, porque yo lo que estaba diciendo, a mí me llamó mucho la atención de que Cristo no había sido crucificado. Entonces No, yo hice la no. yo Perdón, tengo la Biblia a la perdón, mano. perdón, don Carlos, perdón. Él fue crucificado. Ya. Él fue crucificado, pero en el Corán nos lo aclaran. Nos dicen que mataron al que se parecía a él. ¿En qué sentido? A mí me matan y van a pensar, matamos a Ramín. Pero Ramín no ha muerto. Mi realidad, mi alma, mi realidad sobrevive. Sí, de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted está planteando. Así es. Entonces, o sea, Por eso le hago la pregunta. Si las sí, religiones de Dios, los mensajeros, dicen la verdad, no cabe duda de eso. Entonces, yo dije, ¿por qué dicen que Cristo no fue crucificado? Cuando digo, hay 4 evangelios donde testifican eso. Daniel testifica aquello. En el libro, Bahá'u'lláh también lo testifica. Cuando preguntaron a Jesús, en todos los libros santos testifican esto, de que este hecho ocurrió. lo crucificaron, por Entonces, supuesto. claro, entonces, pero aquí cuando yo pregunté, me dijeron no, que en el Corán, efectivamente yo tengo el Corán aquí en mi mano, porque lo estoy viendo todo lo que ustedes dicen, me gusta tener los libros y certificar Sí, lo sí, que sí. ustedes dicen. Sí. Entonces, para no No, creer lo que ustedes dicen, sino que los certifico lo que ustedes dicen con no, los está libros, bien. ¿saben? ¿Ya? Entonces, efectivamente aquí dicen, pero ellos dicen, ellos estaban equivocados. ¿Quiénes son ellos? A ver, Reniegan la no. crucifixión. Mira, no hay duda que a Cristo lo crucificaron. No hay duda, ¿cierto? Ok, A él, al mensajero de Dios, lo juzgaron, lo condenaron a muerte y lo pusieron en la cruz. muerto. Eso es un hecho. Ese es Ya. un hecho, ¿cierto? No hay Lo más que, duda, no hay más sí, preguntas porque eso quería escuchar de usted. lo que viene la duda es la resurrección física de Jesús. ¿Me dejo entender? El mismo problema lo tienen los musulmanes, por eso tienen la mezquita de la Roca en Jerusalén.
porque ahí No, lo está entendemos bien. como No, aquí no estamos, acá no estamos diciendo quiénes tienen razón, quiénes. Hagamos lo que Abdul Baha nos dice. Él exacto, dice, no importa si fue en físico o en espíritu. Lo importante es ver qué efecto tuvo. Es de algún exacto. beneficio. ¿Cuál fue el beneficio de la resurrección? Fue de que los 11 discípulos estaban escondidos, porque eso está en la Biblia, ¿no? Asustados y escondidos. El mismo Pedro, 3 ocasiones lo habían negado a él y estaban Sí, asustados. sí, Entonces, con la resurrección, más allá de la forma, ¿cierto? ujú, Más allá de la forma, con la resurrección, esos discípulos vuelven a adquirir fe, una fe de roca, una fe férrea en la realidad de Cristo. Y exacto. esos 11 se levantan y conquistan el mundo. Miren, 11 sin ninguna ayuda y casi todos, si no me equivoco, a su vez fueron muertos, fueron martirizados también, ¿cierto? Pero lograron lo que ni el Imperio Romano ni nadie pudo evitar. Ellos querían matar a Jesús, ¿cierto? Y ellos no lo pudieron. Eso es lo que dice en el Corán, que no lo mataron, su realidad no murió. O sea, ¿no? Mataron o crucificaron al que se parecía a él, era su forma física, pero su realidad vivió en los apóstoles y esa realidad conquistó el mundo. A eso Exacto. va esa aclaración, digamos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo hablo mal, van a disculpar, yo hablo mal. No, sí, todos hablamos mal, todos hablamos mal. Muy bien, Manuel creo que quiere decir algo. Adelante. Estás en... Muy ahora buenas, sí. sí, ahora sí. Muy buenas. Sí, bueno, ya un par de cositas. La primera, esta que acabas de decirle, el Corán certifica al 100% la resurrección de Jesucristo y ellos son los judíos. Les está diciendo que si vosotros creéis que habéis matado a Jesucristo, pues no habéis matado a Jesucristo, hemos puesto otro. Pero es que eso es una alusión espiritual total. Es decir, el Corán no es que confirme, ratifica, confirma y es muchísimo más elevado la justificación de esa resurrección que lo que viene en la misma Biblia. Pero dos cosas. Una persona hablaba de esto del Sheikh Tabarsi cuando sucedía, y en el capítulo 20 de Rompedores del Alba, ahí nos pone el principio de unos meses determinados, pero que viene desde agosto, más o menos julio-agosto del año 48, hasta abril-mayo del año 49. En 49. total, unos 11 meses duró ese asedio, donde bien pusiste tú, Ramín, en las primeras láminas, Ya. apuntabas que en febrero había sido martirizado Mullah Hossein y en mayo creo que acababa el asedio. Vale, Sí, ese claro, es está. uno Sí. de lo que tenía. Y después apuntar, pero que no lo voy a adelantar simplemente para que lo busquen las personas, porque no sé si lo vas a decir para el próximo día. En el Corán vienen relatados las 19 letras del viviente. Es para que los busquen, para que veáis que en el Corán también vienen relatadas las 19 letras del viviente, y no lo voy a decir hasta que acabe Me lo, Ramín. me lo busca para mí también, porque yo tampoco sé No, no, esa. yo ya lo tengo, yo sé dónde está, yo sé dónde está. Solo es para Está que os pongáis a En la voz buscarlo. vocales de cada uno. Está Y la después Bismillah. tengo confirmado, Lois, que sí es la Sura 56, pero es Bajaolá, no sé si lo habéis dicho, es Bajaolá el que manda leer la Sura 56 y la lee Taheret. Pero yo, el relato que tengo de un libro sagrado viene y Bajaolá lee la Sura 56, que es, creo que es la que dijo, lo confirmo El ahora, que la golpe. conferencia de Sí, Badás, lo que ha de ocurrir, La lo tengo yo. conferencia. Sí, el golpe, claro, lo que ha de ocurrir, pero claro. es la Sura 56 porque anteriormente Tajeret leyó un trozo sobre la Sura 54 Al-Kamar,
donde dice, ciertamente los conscientes de Dios estarán en un paraíso de jardines y arroyos, en una morada segura, en presencia de un soberano que determina todas las cosas. Esa sí que la dice Taheret, donde es impresionante. Ahí ya coge Taheret y va directamente en ese jardín, que es lo que allí se está celebrando porque están delante del Señor. Y esa es la Sura 54 de Al-Kamar. Vale. Ese es un trabajo que yo hice hace años, Muy bien, casi día a excelente, día excelente. sobre el Badash, y lo tengo ahí aún puesto. Vale, gracias. Bueno, nada más, pero lo de buscarlo en el Corán, las Ah, 19 letras del viviente. vamos a ver, yo tengo la mano levantada y me toca hablar. Dame una pista, muchacho, danos una pista. Una ayudante, ayudadita. Cuando próximo acabe, lunes, Luis. claro, cuando acabe Ramín. Es que así Vale, queda, también yo ayudo a Ramín a que estéis ahí. vale. Pues Lo nada, di- solamente hacer, lo- Si no estuviese por cualquier circunstancia, si Dios sí, quiere, lo vale, pasaré venga, al chat. perfecto. perfecto. lo divulgo, Manuel. No, No, cállate. no lo divulgo. Vale. A mí Bueno, me yo Ah, solamente encanta la quiero, próxima, pues, porque ahora el tiempo de a, Ramín me parece. Ustedes a no se ver, imaginan la cantidad de gente que yo le que tengo no la está palabra, aquí. tengo Ramín, la palabra, por favor. yo Solamente tengo la mano comentar una levantada. cosa. Tú tienes la palabra, yo tengo la mano Eh, levantada. A comentaba ver, antes Ramín, y vienen en las escrituras que nosotros entendemos la palabra sagrada según nuestra capacidad. Eso es cierto, ¿no? Entonces, siendo conscientes que nuestra capacidad es limitada, lo que tenemos que hacer es ampliar ese recipiente de nuestra capacidad para entender mejor y más la palabra sagrada. Esto se hace con lecturas, oraciones, investigación, consulta, compartiendo, etcétera. Que no dejemos de ampliar nuestra capacidad, por favor. perfecto, gracias. Recordemos, amigos, una cosa más sobre esto. Esto es la piedra angular de la alianza, de nuestra alianza. La alianza es como un paraguas, ¿cierto? Esa es mi apreciación. Es un paraguas. Mi entendimiento tiene que estar bajo esa paraguas. Si yo me atrevo a salir de la paraguas, estoy perdido, ¿no? Cuando estudiamos la alianza, Abdul Baha en varias de sus tablas, bien claro dice, nadie tiene derecho a interpretar o decir su entendimiento. Lo que el centro dice, eso es, ¿no? Entonces, siempre hay que estar haciendo esa ampliación de nuestro conocimiento, pero buscando siempre también lo que dice el centro de la alianza, ¿cierto? Y nuestro conocimiento tiene que ir de acuerdo con esto. Si no, ocurren pues males, ¿no? Ocurren males para nosotros, ¿cierto? Porque nadie puede tocar la causa, pero nosotros como individuos no somos más que unas hojas en el árbol. Si dejamos de estar aferrados al árbol, nos caemos. Cualquier aire viene por ahí ¡fua! Y nos saca. Bueno, amigos, creo que nos han dejado solos. No está ni Víctor, creo. Se han ido, parece. No, Está ahí ahí, está fuera. Ahí está fuera. Sí, está Bueno, visto. perfecto. Bueno, Emítalo que no. wow, Por eso son las nomás 5. hacemos bueno, Ya van Sí. 2 horas casi, ¿no? Entonces, quería agradecerles y la próxima semana, con la ayuda de Manuel, de Lois, de Fuad y de todos, vamos a tener un estudio mucho más profundo, ¿no? Lo mío va a ser algo chiquitito nomás, no se preocupen. Y de ahí vamos a compartir todos. Recordemos que eso es como ciclo de estudio. Cada uno es invitado para dar algo, para aportar algo. Fuad, adelante, por favor. Sí, Muchas gracias. quería Gracias. contestarle a mi buen amigo Lois. Lois, Baha'u'llah tiene una tabla que se llama Terwil, interpretación. Dice, todos mis creyentes pueden interpretar mi palabra, pero puede haber
divergencia de opiniones entre ellos. Por eso he nombrado a mi centro del convenio, para que no haya disensión entre los creyentes en opiniones. La segunda pregunta es, señor Ramin, ¿el Muley Hussein aceptó al Bab la misma noche? Según he leído, creo que lo aceptó a la tercera noche. Yo personalmente, por lo que he leído, creo que fue esa misma noche. Después, él manifiesta su Creencia. su malestar por haberse permitido cuestionar a la manifestación. O sea, ocurrió esa misma noche, pero como él se atrevió a decir, sí, pero mi maestro también dijo tal cosa, y el Bab le contesta, y tal cosa. Entonces, ahí él manifiesta su arrepentimiento por haberse atrevido a cuestionar a Dios a través de su manifestación, ¿cierto? Porque hay que recordar, el Bab también mismo dice, ¿no? En una parte, no sobre Bab Bab, creo, dice que no es del siervo o de la criatura probar a Dios, sino es a la inversa. Dios es que nos prueba a nosotros. Pero ese es mi entendimiento, no sé. Cuando el Bab, su santidad del Bab, se dirige a las letras del viviente, en algún apartado se refiere a ellos como sabiqun. ¿Sobre qué, perdón? Cuando el Bab se dirige a las letras del viviente como letras, en un apartado se dirige a ellos como sabiqun. Sabiqun, sí, sabiqun, así es. Eso es un término islámico, pero el huruf hay no tiene paralelo en Islam, digamos, es algo nuevo, digamos, ¿no? Huruf hay, ¿no? Pero sí, en algunas partes del Bab habla de ellos en otro término, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, la tercera pregunta, me voy a dormir. Ya. Buenas noches. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer. Eso no es pregunta, es una afirmación. Gracias, es una afirmación. Bueno, Gracias. Buenas noches, Alaba. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Ramin. A todo. Gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. A dormir. Gracias. Españoles.